más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. A levantar oraciones, porque no les agrada lo que pasa en la iglesia. Ay, es que culto es largo, es que si se fuera la luz. Hay hermanos que vienen a orar, a maldecir a otros hermanos porque no les agradan. Y sabe, Pablo fue muy enfático en decir que la autoridad que Dios te ha dado tiene que ser para edificación. Y que Dios te ha llamado a orar para edificar y no para destruir. Y ten cuidado en la forma como oras. Y veo que la gran mayoría son personas adultas y mayores que yo, y siento respeto por ustedes. Pero el pastor me invitó y tengo que hablar lo que Dios me dijo que diga. Y si les digo algo, y Dios me dio muy énfasis en el Espíritu Santo en esto, hay oraciones contrarias en medio de ustedes. Y el Señor trae una palabra para esas personas que viven orando aún contra sus propios familiares, aún contra los hermanos de la iglesia, aún contra sus líderes y sus pastores, porque no están de acuerdo con la visión o cómo lo hacen o con lo que hacen. Pero el Señor te dice en esta noche: he traído advertencia a tu vida, que estás jugando con un fuego extraño en el altar del Señor. Y ese mismo fuego extraño con el que juegas en el altar del Señor será el fuego que te consuma si no te apartas de ese pecado. Porque, hermanos, orar usando la autoridad de Dios para maldecir es pecado. Y debemos apartarnos de ese pecado. Y Dios hoy vine de lejos y me trajo aquí para decirte: guarda tu boca de maldecir a los hijos de Dios que Dios ha bendecido. Porque cuando Balaam se levantó contra el pueblo de Israel y Dios le dijo: cuidado con maldecir a mi pueblo, porque yo lo he bendecido, y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir, y lo que Dios ha bendecido nadie puede revocar su bendición ni hacerla contraria bajo ninguna circunstancia. Con todo amor, hermanos, guardemos nuestro corazón de orar incorrectamente contra nuestros hermanos. Amén. Amén. Espero me sigan queriendo. Pero es importante que el Señor pueda enseñarnos su palabra y podamos salir renovados de aquí. Tito capítulo 2 versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, y nadie te menosprecie. Otro pecado que hay en la iglesia es el menosprecio. Y menosprecian al que Dios le dio autoridad, porque tú crees que no es la persona indicada ni la persona idónea para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y vea, somos tan fáciles de caer en eso. Y a veces creemos que la persona que lo está haciendo no debería hacerlo. Por muchas razones, no debería hacerlo. Pero si Dios lo ha puesto en autoridad, es porque Dios confía en él o en ella. Y lo que tú opines al respecto, perdóname la expresión, a Dios le resbala, hermano. Porque si Dios ungió y levantó a alguien, ¿quién eres tú
para menospreciar lo que Dios puso en esa persona. Puede ser la persona más analfabeta, puede ser la persona que venga peor vestida a la iglesia, puede ser la persona que tenga menos capacidad de hablar, de expresarse, de cualquier cosa, no tiene habilidad, no tiene capacidad. ¿Por qué lo ponen allá? Porque Dios lo ungió y Dios lo está respaldando. Y si Dios lo respalda, si Dios está con esa persona, ¿quién eres tú y quién soy yo para menospreciar la obra de Dios en otro? Amén. Por lo tanto, cada persona que Dios levanta en esta iglesia, dele gloria a Dios por ellos. Dele gracias a Dios que está levantando un liderazgo. Y el Señor va a levantar un liderazgo que estremecerá este pueblo. Dios levantará un liderazgo con una autoridad que no viene de hombre, porque no hay capacidades. Porque no hay forma de que alguien se pueda levantar a hacer lo que Dios va a hacer a través de usted. Amén. Y no te levantes a criticar la obra de Dios en otro, porque Dios es celoso. Porque Dios es celoso. Y vea, cuando Dios unge, Dios no mira la imperfección del hombre. Dios mira su corazón y anhelo y su amor por servirle. Amén. Y sabe, nosotros los pastores tenemos fama de ser lo peor que hay, ¿verdad? Pero no puede ser así en nuestra casa. Las personas de nuestra casa deben apreciar nuestro liderazgo. Ustedes deben apreciar el liderazgo de sus pastores. Ustedes deben amar a sus pastores. Deben orar por sus pastores y líderes, por aquellos que Dios levanta en esta casa para edificarlos, para prepararles una palabra, para darles de comer y de beber espiritualmente. Ustedes deben estar agradecidos de lo que Dios les ha entregado, independientemente de los defectos, de la imperfección, de lo que salió bien, de lo que salió mal. Dios te dice: acepta, ama y ora por la autoridad que he puesto en esta casa. Amén. Dios te dice: acepta, ama y ora por la autoridad que yo he puesto en esta casa. Porque no es una autoridad delegada por el hombre, es una autoridad que proviene de Dios. Bien, todos sabemos lo que Jesús vivió en la cruz, ¿verdad? Y hay un texto que, vea, lo vine a ver este año. De tanto repasar la Biblia, es como cuando tú estás leyendo y algo te salta acá adentro, ¿verdad? Y tú dices: es algo nuevo, que se escribió hace más de 2000 años, pero a tu espíritu es algo nuevo. Y sabe, en Isaías 53 hay un texto que dice que Jesús padeció todo lo que padeció porque Él creyó que vería el fruto de su aflicción. Ahora, entiéndalo por favor. Jesús padeció todo lo que padeció porque creyó que vería el fruto de su aflicción. Y Jesús no se bajó de la cruz porque Él sabía que al morir en la cruz, Él ganaría el lugar que usted hoy y yo tenemos en esta tierra. Y cuando Jesús murió y dijo: consumado es, mira hermano, ocurrieron unas cosas en el mundo espiritual y en el mundo invisible que quedaron registradas en las Escrituras. Y vea, una de las cosas, además de lo que Jesús le dijo a sus discípulos,
antes de morir en la cruz, por ejemplo, en Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, Jesús hizo una transferencia de autoridad y le dijo: de esa autoridad que me dio mi Padre, yo les doy a ustedes para que ustedes hagan la obra de Dios en esta tierra. Y ustedes han sido llamados para hacer la obra de Dios en esta tierra. Usted ha sido llamado con la misma autoridad que Dios le dio a Jesús para liberar a sus hijos de la opresión del diablo, para liberar a su casa de la ruina, para liberar a su familia de la opresión, del divorcio, del adulterio y de toda obra perversa de las tinieblas. Dios te dio la autoridad para que tú puedas atraer el reino de los cielos a tu casa y a tu pueblo. Él dijo: esa autoridad que yo gané en la cruz, se las entrego a ustedes. Y Dios les dice hoy: esa autoridad que yo gané en la cruz, se las entrego a ustedes. Ahora usted dirá: ¿qué ganó Jesús en la cruz? ¿Qué ganó Jesús en la cruz? Efesios 1:19 es uno de mis textos favoritos de lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Ahora, Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y sabe qué fue lo más importante? Después de que Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies, dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, entienda lo que yo estoy leyendo aquí, por favor. Se lo voy a traducir. Pablo estaba diciendo: para que ustedes empiecen a conocer, para que ustedes conozcan cuál es la inmensurable, ilimitada y sobrecogedora grandeza de su poder espiritual activo en nosotros los que creemos. Pablo está diciendo: ustedes tienen que entender que ustedes no son simples seres humanos. Ustedes tienen que entender que yo pagué un precio y el fruto de mi aflicción lo pagué en la cruz, para que ustedes hoy entiendan una cosa: que yo estoy sentado a la derecha del Padre, que yo vencí la muerte, que el Espíritu que les he dado, que se llama el Espíritu Santo, me resucitó de entre los muertos, y que un día lo resucitará a cada uno de ustedes. Ustedes y yo hoy tenemos ese Espíritu en nuestra vida. Él dice: yo estoy sentado a la derecha del Padre. ¿Qué hace Jesús sentado a la derecha del Padre? Él dice: intercediendo por ustedes de día y de noche. De día y de noche tenemos a alguien que ora al Padre por nosotros. Cuando tú estás afligido, desesperado, desconsolado, o que no encuentras una salida, una solución, allí está Jesús y le dice al Padre: acuérdate que el fruto de mi aflicción es que tú consueles a mi hijo, es que tú lo fortalezcas, es que tú lo levantes
levantes, es que tú le des la victoria, es que no lo dejes en vergüenza, es que lo restaures, es que lo bendigas, es que lo ayudes a levantarse en el poder del Espíritu Santo. Allí está Jesús, sentado a la derecha del Padre, mencionando tu nombre y mi nombre, y diciéndole al Señor: ayuda a mi pueblo, al cual gané derramando mi sangre en la cruz. Pero hermano, dice que Él no solo está sentado a la derecha del Padre, sino que dice: yo vencí todo principado, toda potestad, todo poderío, todo señorío, todo nombre que se nombre en los cielos y en la tierra. Y dice: todos los puse debajo de mis pies. Pero dice: le he entregado a mi iglesia el poder y la autoridad de caminar y de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo. Y dice: nada los dañará. Dice: nada los destruirá. Porque ya yo vencí. Ya yo los tengo debajo de mis pies. Por lo tanto, ninguna potestad, hermano, ningún poder de las tinieblas, ninguna obra del diablo puede destruir a la iglesia de Cristo en esta tierra. Y la iglesia no es este lugar, es usted y soy yo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el premio de la cruz. Nosotros somos el premio de la aflicción de aquel que padeció, de aquel que murió, de aquel que derramó su sangre. Nosotros somos su premio. Su iglesia es su premio. Y Él dice: y lo puse todo por cabeza a la iglesia. La cabeza. Córteme ahora mismo la cabeza, a ver qué queda de mí. Nada. Sin cabeza no somos nada. El mundo sin la iglesia no es nada. La iglesia, ¿verdad?, es ahora mismo la corona del Señor en la tierra. Su iglesia es la que tiene la autoridad y el poder de transformar esta sociedad. La iglesia es la que tiene el poder a través de la oración de cambiar los hogares. La iglesia es la que tiene el poder y la autoridad para detener las fuerzas de maldad. Es la iglesia la que tiene el poder y la autoridad sobre la hechicería, sobre la brujería, sobre el satanismo, sobre la drogadicción, sobre el alcoholismo, sobre la prostitución. Es la iglesia la que tiene la autoridad para frenar al diablo sobre esta tierra. Esa autoridad usted la tiene, pero usted la ha tenido en poco. Pero usted se ha dejado engañar del diablo que le dice: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir a orar? ¿Quién eres tú para venir a reprender? ¿Quién eres tú para venir a reclamar algo? Usted debe saber quién es. Usted debe saber quién es. ¿Sabe que la mayoría de las cosas que no creemos no es porque no tenemos fe, sino porque no creemos en nosotros mismos? Es porque no creemos que lo merecemos. Es porque no creemos que somos merecedores de esa bendición, de ese milagro, de ser algo, de ser alguien, de ser usados. A veces no creemos que somos merecedores de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y el Señor está buscando hoy a alguien que le crea a Él, pero que pueda creer en sí mismo y pueda decir: yo no soy nadie, pero contigo, Señor, soy un gigante en esta tierra. Yo no soy nadie, pero contigo lograré todo lo que tú me permitas lograr en esta tierra.
Porque solo yo no soy nada ni tengo nada. Pero yo puedo venir aquí y pararme delante de ustedes porque sé que hay alguien que está aquí conmigo ahora mismo, que me está respaldando, que me está dando su autoridad, su aval. Y es el Señor. Y por eso, hermanos, no podemos desestimar esta palabra. Y tenemos que entender que Dios nos está llamando para cosas grandes. Porque se acerca un gran avivamiento sobre la tierra. Se acerca un gran mover de Dios sobre la tierra. Se acerca un estremecimiento del Espíritu Santo sobre los cimientos de la tierra. Y te digo algo, iglesia del Carito, Dios anda buscando en cada pueblo, en cada iglesia, alguien que le crea y le diga: yo quiero ser parte de ese mover, yo quiero ser parte de ese avivamiento, yo quiero ser parte de esa obra que se moverá y manifestará en esta tierra. Él está buscando quien le diga: yo quiero que cuentes conmigo. Yo no sé leer, dirán algunos. Otros dirán: yo estoy ya de muy edad. Dios llamó a Moisés a los 80 años. Y a los 80 años con un bastón. Y yo a veces digo, ese bastón no era tanto para hacer un milagro, sino para sujetarse el que ya estaba todo patuleco. Pero fuese patuleco o tuviese sus piernas bien fuertes, Él le dijo: así este viejo te serviré. Y dirán los muchachitos: no, yo estoy muy joven para eso. Pero Dios llamó a Jeremías y le dijo: no digas que eres un niño, porque lo que yo te dijere dirás, y a donde yo te enviare irás, porque yo soy quien voy contigo. Por lo tanto, no es tu edad el limitante para Dios moverse. No es tu incapacidad el limitante para Dios moverse. No es tu problema físico o de cualquier forma que tengas para Dios moverse. Dios solo quiere a alguien que le diga: yo creo, yo quiero hacerlo. Y Dios hace el resto, hermanos. Dios hace el resto. Un último texto y termino. Apocalipsis 1, 17, 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Esa visión que vio Juan, Dios mío, fue tan impactante para su vida que no se soportó estar en pie. Y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y algo le dijo Jesús a Juan que lo estremeció más, y le dijo: y tengo las llaves de la muerte y del reino de los muertos, que se llama el Hades. Así que aún la muerte está sujeta a los pies de Cristo. Aún la muerte, dice la palabra: yo tengo las llaves. Y el que tiene las llaves tiene el poder, hermano. Porque lo único que puede abrir se llaman las llaves. Por eso usted tiene que decirle: Señor, yo miré de esta tierra el bien que tú digas que mire, no cuando el brujo quiera, no cuando el que me maldice quiera, no cuando el que quiera hacerme daño disponga de mi vida, Señor, porque tú tienes las llaves de la muerte y del reino de los muertos, que es el Hades. Pero hay un texto más que no me puedo ir sin mencionarse. Usted disculpe, pastor, sé que es tarde. No, tranquilo. Pero Colosenses 2:15 es un texto especial. Vean, cuando Satanás vio a Jesús en la cruz,
¿Cómo vio Satanás a Jesús en la cruz? Desnudo, avergonzado, moribundo, como un miserable ser humano que estaba agonizando, clavado de manos y de pies en la cruz. Y yo pienso que hubo hasta sancocho en el infierno, celebrando de que mataron a Jesús y lo exhibieron desnudo, humillado en la cruz, ¿verdad? Y a veces Satanás cree que cuando nos humilla, nos está exhibiendo para mal. A veces tú crees que cuando está siendo humillado, está siendo expuesto para mal. Y a veces crees que cuando una persona te está haciendo daño y te está causando dolor y se burla en tu cara, y hay personas que pasan por el lado del otro y se burlan en su propia cara y le gritan y le dicen cosas. Y era lo que Jesús vivía en la cruz. Pero cuando yo leí Colosenses 2:15, me di cuenta de algo muy importante. Él dice, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué creen que hizo el Señor? Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás no exhibió a Jesús. Jesús lo exhibió cuando dijo, consumado es. Aún en medio de su desnudez, de su humillación, Jesús exhibió a los principados. Jesús exhibió a las potestades. Jesús los declaró en derrota absoluta y le dijo a Satanás, nunca más podrás hacerle daño a mi pueblo, porque ha sido sujetado, ha sido exhibido, ha sido despojado de tu poder, de tu señorío y de tu autoridad sobre la tierra. Qué pena con usted, pero ya Satanás no es lo que le dijo a Jesús que era. Porque cuando él lo llevó al desierto le dijo, yo soy el príncipe y el dueño de todos estos reinos y a quien quiero se los doy. Era verdad. Satanás tenía la autoridad sobre los reinos de la tierra. Satanás tenía autoridad sobre la vida del hombre. Satanás tenía autoridad aún sobre el destino de los hombres. Satanás era el dueño de la tierra. Usurpó ese poder, sí. Usurpó esa autoridad, sí. Pero era el dueño de la tierra. Pero cuando Jesús lo exhibió en la cruz, le arrebató todos sus derechos. Le arrebató el derecho de matar a los hijos de Dios con un cáncer y con una enfermedad. Le quitó el derecho de robarle a los hijos de Dios, a sus familias. Le quitó el derecho del pecado sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Le quitó el derecho de gobernar sobre tu vida y sobre cualquier cosa de tu vida. Y hoy el Señor te dice, lo que yo le quité a Satanás en la cruz, te lo he entregado a ti. Recíbelo, tómalo, úsalo, usa y vive en la autoridad que yo morí en la cruz para dártela hoy a ti. Todo de lo que lo despojó a él, se lo entregó a la iglesia. Ahora es nuestro. Dígalo, ahora es mío. Dígalo, ahora es mío. Ahora pelee en esa autoridad
para vencer las obras de las tinieblas. Colócate de pie, hermano.